cine español durante la dictadura del general Franco tuvo que lidiar de muchas maneras con una censura muy férrea que le impedía hablar de, lógicamente, ciertas cuestiones políticas y sociales que estaban en la vida cotidiana, pero que, lógicamente, el régimen no permitía que se expresaran cinematográficamente. En realidad, los primeros atisbos de un cine un tanto disidente hacia el régimen quizás se producen a raíz de las conversaciones de Salamanca en el año 55, cuando sobre todo Juan Antonio Bardén llama la atención sobre la necesidad de hacer un cine que se apartara de lo que era lo habitual en el franquismo, ¿no? Las películas folclóricas, las películas históricas que intentaban contar las gestas épicas de la España del pasado, las películas religiosas, y entonces cuando surge la necesidad de hacer un cine más orientado hacia problemas sociales, más orientados también hacia lo que era la realidad política. Buenas. Ay, pero que muy buenas. ¿Hispanic hablan? Una película como Calle Mayor, del año 56, de Juan Antonio Bardén, ya plantea, a través de una historia cotidiana ambientada en una pequeña ciudad de provincias, un reflejo, un retrato de una España enclaustrada, provinciana, que no tiene sitio para respirar, para expresarse. Y también incluso otra película anterior de él, Muerte de un ciclista, del año 55, también plantea ya la necesidad del compromiso político, la necesidad de salir del individualismo, de salir de esa cerrazón en que vivía cada persona e intentar buscar una respuesta política, ¿no? Lógicamente no se podía hablar claramente de ese régimen represor y tenía que hacerse metafóricamente. En el caso de Muerte de un ciclista, una persona que asesina accidentalmente a otra, pero que es cómplice silencioso de esta muerte, o en el caso de Calle Mayor, una pequeña ciudad de provincias, servían un poco para mostrar todo eso que estaba por encima de la realidad española, ¿no? Quizá el momento más importante en este sentido es la década de los 60, cuando surge un movimiento conocido como el Nuevo Cine Español, sobre todo gracias a cierto apoyo, curiosamente, de la Dirección General de Cinematografía, que en aquellos momentos estaba a cargo de José María Escudero, y que, respondiendo a cierto aperturismo político del régimen, pues propicia un cine de nuevos realizadores que sí se atreve un poco más a mostrar por lo menos la insatisfacción de cierto sector de la sociedad española, que esto era algo bastante novedoso, ¿no? Porque quizá el cine de los años 40-50 tendía más a mostrar una España más idílica, ¿no? Entonces aparecen, sobre todo directores como Carlos Saura, que en una película como La caza plantea un conflicto generacional donde está constantemente el fantasma de la guerra civil por detrás. Aunque en ningún momento se cite la guerra civil, aunque en un momento se hable directamente del conflicto, sí que es evidente para cualquier espectador que se pare entre líneas que se está hablando de los vencedores y los vencidos, de las personas que de alguna manera se hicieron con el poder y las que quedaron totalmente arrasadas. Y además la película es muy sombría, muy violenta. Viene a mostrar que las heridas no se han curado, que no han cicatrizado y que ese conflicto sigue abierto, ¿no? ¿Por qué no lo entierras como Dios manda? De poco le va a servir que lo entierren ya. Y censura después, es decir, una censura previa en la que los productores tenían que enviar a la Junta Superior de Censura, no recuerdo cómo se llamaba, el guión, se censuraba el guión y en función de si se le introducían una serie de correcciones o de advertencias al cineasta y se le decía que si quería conseguir el permiso de rodaje tenía que modificar esas cosas, ¿no? Después se hacía la película y la película tenía que pasar un segundo filtro censor, que era la censura de películas, ¿no? Los censores determinaban la categoría que le daban a la película, la autorizaban o no, en función de si la película se ajustaba a aquellas advertencias que le habían hecho en un primer momento durante la fase previa de guión. Me consta que había cineastas, y creo que esto Berlanga lo ha contado en alguna ocasión, que mandaban guiones que no se ajustaban para nada a lo que después él tenía pensado hacer durante el rodaje y que esto le daba un mayor margen de maniobra en el sentido de que le permitía adquirir el permiso de rodaje, ¿vale? Porque este primer filtro censor determinaba si tú podías hacer o no la película. Había muchas películas que directamente esto no se puede filmar porque atenta contra la ideología del régimen.
Berlanga sabía que si conseguía el permiso de rodaje y hacía la película, a pesar de que luego en la película aparecieran muchas cosas que a los censores no les iban a gustar en esta segunda etapa censora, él sabía que tenía más posibilidades de que la película saliera adelante una vez había sido filmada, que si desde el principio hubiera escrito un guión en el que criticaba abiertamente al régimen y entonces no hubiera tenido el permiso de rodaje, ¿vale? Él prefería negociar o intentar pelear con la censura, con ese segundo filtro censor, que con el primero, porque el primero evidentemente hacía que la película se filmara. Otro director muy interesante en los años 60 es Luis García Berlanga, que con películas como Plácido, El Verdugo, recupera una tradición que es muy española, que es la del sainete, el esperpento, el humor negro, es decir, son cosas que vienen muy de antes, que están muy arraigadas en la cultura española, pero que él las aplica también a la sociedad del momento, ¿no? El panorama que pintan películas como Plácido o El Verdugo es bastante desolador, una sociedad bastante insolidaria, en el caso de Plácido, donde además las clases pudientes, que en el fondo también son metáfora de ese régimen de los vencedores, ¿no? O todos esos grupos sociales que gracias al triunfo de Franco en la guerra civil pues medraron socialmente, pues cómo muestra Plácido a estas clases sociales y su falsa hipocresía, una caridad que es lógicamente pues muy de fachada, donde no hay ningún sentimiento realmente humano. Es también todo un comentario muy crítico y muy oscuro sobre la España de la época, ¿no? O El Verdugo, que plantea digamos, la necesidad de un personaje de convertirse en un miembro del crimen institucional, del régimen, ¿no? Por el simple hecho de tener un piso, es decir, como de alguna manera la situación social te obligaba a tomar decisiones éticamente muy cuestionables, ¿no? En este sentido, a través del humor, de ese humor negrísimo, a través de la distorsión que supone el esperpento, Berlanga en el fondo también estaba lanzando críticas muy duras contra la España de la época. Mujer, respeta la guirnalda. Salta. Es una película muy divertida y muy cruel. Y la escena que está llena de escenas también que podrían elegirse todas como escena favorita. Pero hay una escena que para mí es inolvidable, que es la escena de la boda. La escena cuando se casa el joven aspirante a verdugo con la hija del verdugo. Es una escena para mí magistral, porque es una escena tremendamente divertida, pero es tan terrible, es tan tremenda, tan siniestra, que se te congela la risa en los labios. En esta escena de Berlanga y Azcona, hecha en la época de la censura franquista, consiguen burlar el cerco de la censura y contar, porque el humor es lo que tiene, que es un arma de doble filo, ¿no? Que a veces consigue colar cosas que otros géneros no consiguen colar. Y ese momento para mí tremendo de cuando ellos entran y están enrollando la alfombra, ¿no? Y tienen casi que saltar por encima. El cura está oficiando la boda y están apagando las velas y los cirios y prácticamente cerrando la iglesia con ellos dentro. Pues te muestra esa España donde el humilde siempre estaba desprotegido y donde la iglesia siempre estaba al lado del poder. Siempre estaba al lado del dinero, de los ricos. Y santificado con la real presencia de Cristo, Señor nuestro. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. En la significación grande. Por otro lado, también en Barcelona se da lo que se conoce como la Escuela de Barcelona, que es otro grupo que surge también en estos años, que la respuesta es de otro tipo, es una respuesta que es la del cosmopolitismo, de abrirse más hacia Francia, hacia el cine moderno que se está haciendo en Europa, hacia la cultura pop, y también de encontrar de esta manera pues cierta disidencia, ¿no? Entonces, directores como Vicente Aranda con Fata Morgana o películas como Las Crueles, pues ya plantean también el intento de una España que se quiere modernizar, que quiere salir de ese régimen claustrofóbico en el que ha estado durante todas estas décadas, ¿no? Me refiero a la que dice: los escorpiones de la luna 10 veces enamorados. Es lástima que un joven con sus cualidades carezca de sentido común. Entonces, bueno, de alguna manera siempre siguen siendo miradas que no pueden hablar directamente de las cosas, ¿no? Incluso un director como Luis Buñuel, que regresa a España después de un exilio en México y hace Viridiana, se ve obligado también en Viridiana a tratar de manera bastante indirecta temas como la sexualidad, una película además que
no le sirvió de mucho porque llegó a estar prohibida, ¿no?, en su momento y no se exhibió hasta después de la muerte de Franco, pero donde él también, de alguna manera, estaba hablando de muchos de estos temas. ¿Por qué se separa un hombre de una mujer? Pues si no lo sabe, no se lo quiero explicar. Una beata sin sangre en las venas como usted podría asustarse.